Profesor Sergio. Sí, señora. Bueno, muy buenas noches para todos. Junto con el profe Gustavo, los vamos a acompañar el día de hoy en esta sesión de la primera webconferencia de la fase 2, llamada Organización. Entonces, profe Gustavo, no sé si quiera saludar a los estudiantes. Sí, señor profe Sergio, muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a estarlos acompañando para interactuar y verificar cómo va a ser la solución para esta fase 2. Entonces va a iniciar el profe Sergio y posteriormente yo haré una intervención sobre algo de el taller de que hay que hacer en Excel. Entonces, profe Sergio, gracias, muy amable. Sí, señor. Listo, gracias, profe Gustavo. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. No nos vamos a demorar. La agenda de esta fase de organización comienza con saludo y bienvenida. Muy buenas noches para todos. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, al igual que sus familias. Los que se están desplazando a sus casas por cuestiones de trabajo y demás, y a los que van a ver la grabación. Segundo, medidas de tendencia central. Y tercero, medida de posición. Adicional a ello, como lo decía el profe, al final les vamos a hablar sobre un taller de Excel que va a tener puntos extra y aparte de puntos va a tener una certificación, pero eso al final, para que estén muy atentos. Para presentarles un poco la rúbrica o la guía de actividades que ustedes tienen en sus aulas virtuales, es paso inicial, medidas estadísticas. ¿Qué tienen que hacer? Realizar la lectura de la situación problema planteado ahí en la guía fase 2, descargar y ver los datos, la base de datos. Adicional a ello, como primer ejercicio, ustedes tienen que diligenciar una tabla, ¿cierto? Que está en la página 3 con definiciones estadísticas, pero ojo muchachos, son con sus propias palabras. Yo les voy a dar las definiciones teóricas, pero usted en el Excel debe hacer la definición, pero lo que usted entiende sobre cada una de las, por lo menos frecuencia absoluta. Yo le voy a dar la definición formal, pero usted es el que hace la interpretación para que evidentemente le quede más claro. En una segunda parte del ejercicio 2, usted tiene que escoger una variable cuantitativa, ¿listo? De la base de datos que descargaron, compartir, ojo, por favor, no se equivoquen, compartir la elección de esta variable en el foro. Entonces, usted ingresa a su plataforma, ya todos los profesores tienen abiertos el foro en la fase 2 y escribe, yo, Sergio Dubán, escojo la variable ta. Entonces, yo como ya escogí una variable, mi otro compañero ya no puede repetir la misma variable porque tenemos 6, 7 variables cuantitativas, entonces son más que suficientes para los integrantes de cada grupo. Con respecto a esa variable que usted escogió, va a construir una tabla de frecuencias de datos agrupados. ¿Listo? Y responde el numeral B y C, que es construya un histograma, un diagrama circular, un polígono de frecuencia y presente conclusiones de los gráficos, que ahí están las preguntas que adicional tiene que responder. ¿En cuál intervalo se observa una cantidad menor de los parámetros de su variable escogida? Ya ahorita cuando comencemos a revisar el Excel, van a salir todas las dudas, no se preocupen. Y la otra pregunta que tienen que responder es, ¿hasta cuál intervalo se acumula el 80% de los parámetros de su variable escogida? Tiene que encontrar la media aritmética, la mediana, la moda y comprobar los resultados utilizando las fórmulas de Excel, que se las vamos a enseñar. Adicional a ello, tiene que encontrar el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 62. Y a partir de ello, debemos interpretar todos los resultados que a lo largo de la tabla de frecuencias se van a ir desglosando.
así como en la página 4 lo encuentran. No se afanen que ya vamos para allá. Hasta ahí llega nuestra primera web conferencia de la fase 2. ¿Listo? Hasta ahí vamos a hablar el día de hoy. La siguiente semana vienen otros 2 compañeros tutores para revisar lo de regresión lineal. ¿Listo? Hasta ahí vamos a hacer hasta el punto F el día de hoy. Bueno, y aquí para ya mis compañeros la próxima semana les van a comentar de qué se trata. Así que los necesitamos muy atentos, con toda la energía, y si tienen alguna duda, por favor, tienen el chat para que nosotros estemos muy pendientes. Comenzando, ustedes saben que las variables estadísticas pueden ser cuantitativas y cualitativas, como lo hizo en la primera web la directora Paola, donde toman valores numéricos, las cuantitativas, y las cualitativas no valores numéricos. Pueden ser continuas y discretas, ¿cierto? Y esas medidas estadísticas permiten dar una centralización y indican en torno a cuáles valores se agrupan los datos. Entonces, si estoy hablando de cuantitativo, yo puedo hallar la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Y cómo puedo hacer eso? Utilizando bien sea tablas de frecuencias o ayudándonos o apoyándonos de gráficos estadísticos. Primer ejercicio. Esto es lo que ustedes ven en su primer hoja de Excel después de la base de datos. Le dice, presente cada concepto estadístico con sus propias palabras y algunos ejemplos. No se afanen. Yo le digo a ustedes, la frecuencia absoluta es la medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite cada intervalo. Entonces, tenemos intervalos que ahorita los vamos a construir con ayuda del profe Gustavo, pero esa es la definición formal de frecuencia absoluta. Es una medida estadística. Fíjense en que yo les estoy dando lo teórico, lo que me dice el texto, pero ¿usted qué tiene que hacer? Entonces, frecuencia absoluta, ¿qué entendió? Es aquella columna la cual me indica la cantidad de veces. Ejemplo, entonces, quiero hacer un estudio sobre y coloca usted varios datos. ¿Listo? Tiene que apoyarse de todo eso. Este es un repaso de lo que ustedes vieron en bachillerato. Frecuencia relativa agrupada, pues básicamente es la misma de la frecuencia absoluta, con la única connotación de que se van a agrupar en intervalos. ¿Listo? Y ellos también me van a dar información acerca de mi ejercicio, de la investigación que se quiera hacer. Mediana, ese es el más fácil, porque es aquella variable o aquel dato que se representa y es la posición central en un conjunto de datos, ¿cierto? Hace un ejemplo, entonces, quiero hallar la mediana de los siguientes datos y coloca los datos y hace. Medidas de posición, ¿qué serán medidas de posición? Entonces, esas medidas de posición son indicadores estadísticos que resumen datos o dividen la distribución en intervalos. Entonces, ahorita más adelante se van a dar cuenta por qué lo estoy llamando como, ¿qué es eso de dividir datos? Regresión lineal. Regresión lineal se trata de analizar la relación entre dos o más variables. Entre dos o más variables, y todo eso se hace a partir de ecuaciones en la regresión lineal, que eso lo van a ver en la segunda web conferencia de esta fase. Diagrama de dispersión. Entonces, es la correlación de dos variables y se revisan qué tan dispersos están los datos. Es decir, que a partir de ese diagrama de dispersión, usted puede decir, A tiene una regresión lineal positiva, una regresión lineal negativa o no tiene relación. ¿Listo? Y ahí puede colocar en lo posible no imágenes, ¿sí? Por favor, no imágenes, texto. ¿Listo?
Aquí en los ejemplos no es que encontraron en Wikipedia mediana y me puso acá una imagen de la mediana de un ejercicio. No, eso es incorrecto. Bueno, solamente es con sus propias palabras, por favor. Vamos por acá. Bueno, ahora sí, entrando un poco, el objetivo principal de una distribución de frecuencias consiste en presentar los datos de un modo que facilite su comprensión e interpretación en cuadros o tablas estadísticas, que es la tercera pestaña que ustedes tienen en su Excel, ¿cierto? En donde aparece la tabla de frecuencias por columnas. Encontramos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada y la marca de clase, que es la primera que vamos a encontrar, que son los XY. No se afanen que ahorita nos vamos para el Excel. ¿Listo? No se afanen, ya vamos para el Excel. Vamos ahí a encontrar que hacer un histograma. ¿Pero qué es un histograma? Pues precisamente es una gráfica en donde vamos a graficar, valga la redundancia, una variable cuantitativa continua. Ubicamos el eje X, el eje Y, como comúnmente lo hacemos, pero nos vamos a apoyar es de Excel utilizando las columnas adecuadas. Diagrama circular o como lo conocen, diagrama de torta, ¿cierto? Es el cual lo utilizamos cuando nos interesa mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, ¿listo? Este gráfico siempre lo van a ver con porcentaje. Si no tener un diagrama circular porcentajes, está incorrecto, para que lo tengan muy presente. Polígono de frecuencia es de puntos medios de las bases superiores. Fíjense en acá, punto medio de la base superior. Solamente estamos tomando el punto medio y trazamos con líneas. Y fíjense en cómo yo concluiría un polígono de frecuencias. El área bajo la curva representa el 100% de los datos. El polígono de frecuencia está diseñado para mantener la misma área de las columnas. Bien, muchachos. Ahora, en las medidas estadísticas tenemos las medidas de posición, las cuales nos van a proporcionar esa información para decir qué es lo que yo tengo en mi base de datos. La primera medida de posición es la media aritmética. La segunda, la mediana, y la tercera, la moda. Pero también tengo esas medidas de posición no centrales, las cuales son los cuartiles, los deciles y percentiles. Y todo eso se llama cuantiles. Entonces, cuando hablemos de medidas de posición no centrales, estamos hablando de los cuantiles, donde hay cuartiles, deciles y percentiles. A continuación, les presento la fórmula de la media aritmética para datos agrupados, que es lo que vamos a hacer en unos minutos. Fíjense que esta fórmula va a cambiar. No es la misma para datos no agrupados, porque aquí voy a multiplicar. Es la sumatoria de los XY por los NI sobre N. ¿Por qué sacamos el 1 sobre N? Porque como la población, el 1 sobre N no afecta a la sumatoria, lo podemos hacer por propiedades de sumatoria. Y a la final estamos haciendo esto que ustedes ven acá. Vamos a multiplicar entonces la marca de clase por la frecuencia más la otra marca de clase por la frecuencia y así sucesivamente, y al final lo dividimos en el total de los datos. Y en Excel utilizamos la fórmula igual promedio y entre paréntesis nuestra base de datos. Bueno, para la mediana, entonces, algunos dicen, la mediana puede ser impar o par. Listo, eso es cuando tenemos datos no agrupados. Ahora, ¿qué pasa con datos agrupados? Intervalos que vamos a manejar. En Excel, la fórmula es igual, mediana y entre paréntesis los datos que tengamos y vamos a utilizar esta fórmula que está aquí abajo,
que se interpreta de la siguiente manera. Mediana igual, este L sub I es el límite inferior, pero entonces este límite inferior viene siendo del intervalo, ¿cierto? Del intervalo donde esté, ojo, la frecuencia que esté. Si son 300 datos, entonces yo tengo que dividir 300 dividido en 2, 150. Y tengo que irme a la tabla a buscar dónde está el 150 o el más cercano. Pero ya con un ejercicio lo entienden mejor. Sigo aquí interpretando qué significa esta fórmula. Límite inferior en el intervalo más, esta A es de amplitud. ¿Cómo saco la amplitud? Restando el límite superior menos el límite inferior en el intervalo que escogimos. N total de datos dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Este es I menos 1 significa la anterior a la que escojamos. Sobre la frecuencia relativa de nuestro intervalo. Ya en un momento se van a dar cuenta que es muy fácil. Para la moda, entonces uno siempre dice, ah, no, la moda es el dato que más se repite. Sí, es verdad. Cuando tenemos datos no agrupados. Cuando tenemos datos agrupados, debemos tener presente ese concepto, pero irnos a nuestra tabla de frecuencias. Cuando nos vamos a nuestra tabla de frecuencias y seleccionamos el dato que más se repite o el que tiene más cantidad, lo seleccionamos y trabajamos sobre ese intervalo. Entonces viene siendo lo mismo. Límite inferior más la amplitud, que viene siendo la resta entre el límite superior y el límite inferior, por la frecuencia relativa menos la frecuencia relativa anterior sobre lo mismo, frecuencia relativa menos frecuencia anterior más frecuencia relativa del intervalo menos la frecuencia relativa superior. Ya ahorita les explico, no se afanen. Yo sé que así de pronto ustedes dicen, uy, no, muy difícil, pero no, se van a dar cuenta que es supremamente fácil, solamente es ubicación en nuestro Excel. Y utilizamos para corroborar igual moda.varios entre paréntesis de los datos que tengamos. Pasamos. Cuantiles, lo que les decía. Los cuantiles son esas medidas que nos permiten resumir, ¿cierto? Y que hacemos divisiones de intervalos de mismo tamaño. Los datos deben estar siempre ordenados, ¿listo? Siempre que les entreguen una base de datos, lo primero que debemos hacer es ordenarlos de menor a mayor. Desde el principio, por favor. Primera nota, siempre ordenar los datos de menor a mayor. Tenemos el cuartil, que mire que se divide en 4 partes. Mire, cuartil 1 equivale al 25%. Cuartil 2 al 50%, cuartil 3 al 75% y el cuartil 4 al 100%. Tenemos los deciles que se dividen en 10 partes iguales. Decil 1 es el 10% y así sucesivamente hasta el decil 10 que es el 100. También tenemos el percentil. Entonces, aquí no lo dividimos ni en 4 ni en 10, sino en 100 partes iguales. Pues el percentil 1 va a ser el 1%. El percentil 2, el 2%. Puntos suspensivos hasta el percentil 99, que es el 99%. ¿Listo? Según eso, entonces, para hallar la posición, escuchen bien, posición del cuartil, debemos hacer esta operación. N, que es el total de datos, por X, que viene siendo el cuartil, la posición del cuartil. En este caso, si estoy hallando el cuartil 3, es la posición 3 dividido en 4. ¿Listo? Entonces,
Si ustedes hacen esa operación, aquí estamos trabajando con 300 datos por 3, 4, 226. Ah, no, perdón. Ahí no estábamos trabajando en ese, con esos datos. Ese es un ejemplo. El decil, entonces, posición va a ser exactamente lo mismo, n por x dividido en 10. ¿Por qué lo dividimos en 10? Porque los deciles se dividen en 10 partes iguales. Y el percentil va a ser lo mismo, n por x dividido en 100. Aquí tenemos que tener cuidado en Excel con la fórmula del percentil y el decil. El cuartil es fácil, igual cuartil, abro paréntesis, colocamos nuestra base de datos y el número del cuartil. Entonces, si me están pidiendo el 1, el 2 o el 3, ahí colocamos el número del cuartil, que ya ahorita con la plantilla se ubican un poco mejor. El decil, entonces fíjense que aquí nuestra función en Excel dice percentil. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no dice igual decil? Excel no maneja deciles, solo percentiles y cuartiles. Por eso debemos escribir cuando queremos hallar el decil igual percentil, abro paréntesis, datos, nuestros datos que viene siendo la base de datos, y la fracción del decil. Entonces, ¿cómo así la fracción del decil? Entonces, si aquí le dio que ¿cuánto es el decir que tiene que hallar? Digamos el 65%, o sea que la fracción viene dada por 0,65. Colocamos el 0,65 acá, ¿listo? Y lo mismo vamos a hacer con el percentil. Entonces, igual percentil, los datos y la fracción del percentil que nos indican ahí. Pasamos a la siguiente. Bueno, hasta acá iría nuestra web del día de hoy. Ahora nos vamos a ir al Excel. Entonces, por favor, los necesitamos muy concentrados, muy concentrados. Yo voy aquí a dejar de compartir para que el profe comparta su pantalla. No, señor, de la asistencia la enviamos en unos 10, 15 minuticos. Listo, profe, puede compartir su pantalla. Eso, ya la estamos viendo. Pero no tenemos... Listo, estimado estudiante. Entonces, dado de lo que acaba de decirnos el profe Sergio, la parte teórica, eso es lo que vamos a hacer ahora en Excel. El trabajo en Excel, como le dijo él, es muy sencillo. Únicamente es llevar esa teoría aquí a unas pequeñas fórmulas para que obtengamos estas medidas estadísticas, ¿listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es que en esta parte izquierda de su base de datos van a encontrar unas variables cuantitativas. Y esta variable que ustedes escojan acá es la que van a colocar allá en el foro para que no sea repetido dentro del grupo. Si son 5 integrantes, ejemplo, dentro del grupo, y hay 5 variables, pues cada uno deberá tener una de las variables. Entonces, lo primero que deben de hacer es escoger una de las variables que están en su base de datos. Esta es otra base de datos. En su base de datos. La escogen y la colocan en el foro para que ya sepa su compañero y él escoja otra variable. Entonces, el primer paso es venir acá, ver cuál variable él hay y escogerla. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. Luego de ello, pues vamos a completar lo que nos está pidiendo la guía de actividades. Entonces, para ello nos dice que armemos una tabla de distribución de frecuencias y esa tabla va a ser para datos agrupados. Entonces, una tabla de datos agrupados pide algunos requisitos. Para poder yo construir esa tabla, pues tenemos aquí esta guía que está dentro de la plantilla, donde N mayúscula para este caso Espérame nos un está... momento, profe. Espérame, voy a hacernos una aclaración aquí a los estudiantes. Muchachos, lo que el profe tiene en la presentación, evidentemente no es su misma plantilla.
Este es otra base de datos. Ustedes tienen una base de datos que se llama, y ustedes la descargaron allá en la guía, que se llama La compañía Camundo, de origen colombiano, vende artículos de diversos fines a bajo costo. Este año ha decidido ingresar al mundo de las ventas en línea utilizando diferentes portales de venta. Sin embargo, ha observado algunas dificultades en la venta y la percepción del producto. Por lo tanto, realizó el consolidado de 500 artículos vendidos considerando características propias del producto y datos obtenidos de una encuesta de satisfacción diligenciada por los compradores. Ese es su problema. ¿Listo? Ese es el problema de ustedes. Para nosotros, es el que está mostrando el profe. Para nosotros les estamos explicando no sobre el mismo, sino con otra base de datos con 300 datos. Ustedes tienen 500. Ojo, ¿listo? Ustedes tienen 500 datos, nosotros los vamos a modelar con 300. Y nuestro problema, el que les vamos a presentar, es de la accidentalidad que hay en ciertas ciudades. Para ustedes es el que le acabé de leer. Una compañía K hizo una encuesta, las cuales son las variables que aparecen en su Excel. Este es el de nosotros. No se van a confundir, por favor. Les vamos a explicar todo, pero a raíz de nuestro ejercicio. Por favor, Listo, no se... profe. Gracias. Listo, muchacho. Entonces, esta que está en este momento, esta plantilla que tengo acá presentada, sí es la base de datos que ustedes tienen que trabajar. En esta les decía a ustedes que deben de escoger una de las variables que se encuentran acá. Entonces, dado el contexto que acaba de leernos el profe Sergio, las variables que tenemos es vida útil del producto, precio de costo, probabilidad de defecto, precio de venta, precio de impuesto, precio del envío y edad del cliente. Entonces pueden ustedes usar cualquiera de esas variables y pues decirle a los compañeros en el foro que van a trabajarlas. Lo que él decía es que si ustedes se dan cuenta, aquí en esta base de datos, pues ustedes van a tener una cantidad de datos mayor a la que nosotros tenemos en el ejemplo. Entonces, pero si ustedes lo hacen con 10 datos, 50 datos, 1000 datos, el resultado va a ser el mismo del ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, al total vamos a tener 500 datos. Eso es lo que explicaba el profe Sergio. Y ahorita vemos en la base de datos que vamos a trabajar nosotros, pues tenemos 300 datos, que como les decía, la cantidad de datos en este caso, pues es independiente de los resultados, porque pues las fórmulas son las mismas. Entonces, yo inicio aquí en el número 4 y termino acá en el número 303. De tal forma que vamos a trabajar con 300 datos nosotros. Y en la base de datos de ustedes, o en la que está para el ejercicio, la plantilla, van a encontrar 500 datos. Entonces, vamos a iniciar con el trabajo en Excel. Les decía a ustedes que necesitamos unos parámetros, unos requisitos para poder completar nuestra tabla de distribución. Entonces, el primero de ellos es que debemos conocer qué es N. N lo decíamos anteriormente, que es la cantidad total de datos que se encuentra dentro de mi población. Entonces, acabamos de decir nosotros que para este ejercicio, acá en esa parte, contamos que habían 300 datos. Pero entonces, en Excel, ¿ustedes qué van a hacer? Hay una función, ¿sí? Hay una función que es contar. Y le pide a ustedes desde dónde hasta dónde necesita contar. Entonces, si ustedes desean, pueden colocar la celda de inicio y la celda de final, o pueden seleccionar todos los datos. Voy a hacerlo así yo. Entonces voy a colocar desde la primera celda que tengo acá, que es A4, ¿sí? Le digo, cuénteme hasta la celda que vimos que era la A303. Listo, ahorita verificamos, hay 300 datos. Verificamos que la última celda, según lo que yo coloqué aquí, sea la 303. De esto depende, pues, el éxito del ejercicio, que ustedes tengan todo muy bien formulado. En el caso de ustedes, pues, irá de pronto hasta la
500 algo, ¿listo? Entonces, yo voy desde la A4 hasta la 303. Entonces ya sé por el modelo de Excel que mi cantidad total de datos o mi población va a ser igual a 300 datos. Nos pide un X máximo. Pues X máximo no es nada más que el valor más grande que se encuentra dentro de mi base de datos. Entonces, si se pone uno a revisar de punto de uno en uno a ver cuál es el mayor dato de la base de datos, pues puede ser un poquito demorado. Entonces, para ello, pues Excel también nos presta una herramienta que nos minimiza el trabajo. Entonces, siempre va a ser, entonces, igual, ¿listo? Y colocamos nosotros el máximo. Entonces, como es el máximo que necesitamos, abrimos paréntesis y ya sabemos que vamos a ir siempre desde A4, que es el primer valor que tenemos acá, desde A4 hasta A303. Él ingresa a esa base de datos de aquí, de A4 a A303 y verifica cuál es el valor más grande y nos lo arroja acá en la base de datos. Él me dice, el valor más grande dentro de la base de datos es el valor de 30. Listo. Entonces, si ustedes revisan mi base de datos, el valor más grande que se encuentra acá es el valor de 30. Igualmente opera con el valor mínimo. Para el valor mínimo, igualmente, pues tendríamos que ir a la base, revisar y ver cuál es el valor más pequeño. Entonces, Excel me dice no. Vaya y coloque la función mínimo. Entonces, igual mínimo. Y lo mismo, me dice, ¿desde dónde hasta dónde reviso? Entonces, revise desde la celda A4. Desde la acaba de revisar Excel. Y 2 puntos. Y le digo, revise hasta la celda A303. Entonces, él va y revisa. Dice, el valor mínimo es el valor de 0. O sea que mi valor máximo es de 30 y mi valor mínimo es de 0. Ahora, para construir mi tabla de distribución, necesito saber algo que es el rango. El rango. O sea, es una diferencia que existe entre el valor más alto y el valor más pequeño. Si lo vemos acá, está muy sencillo porque el valor máximo es el 30 y el valor mínimo es 0. Entonces, pero igual vamos a formularlo. Igual. Entonces, el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces me dice, el rango entre esos dos valores, si la diferencia que existe entre esos dos valores es 30. ¿Sí? Entonces, en su base de datos y su variable, pues basta con que ustedes tomen el máximo y el mínimo, coloquemos el rango y él nos va a dar pues cuál es la diferencia entre los dos valores. Mi Existe profe, una... perdona ahí Existe... que te eso, es que me están escribiendo, es que el profe no puede ver el chat, entonces yo por eso lo interrumpo acá un ratito. Me dicen acá los chicos que si puedes volver otra vez así un poquito más despacio, que dices que vamos muy rápido, pero, o sea, ya para decirles cómo hallaste la fórmula del n, el x máximo, el x mínimo. ¿Listo, mi Bueno, profe? vamos. Listo. Vamos a hacerlo nuevamente entonces. Profe, pero entonces tengamos en cuenta que pueden ver la grabación, ¿listo? Porque de pronto no nos alcanza Sí, el tiempo. sí, señor. Chicos, Listo, entonces muchachos, vamos a estar muy pendientes, pero si de pronto ya es demasiado lo que transcurra, es importante que lo que decía el profesor Sergio, desde el comienzo estamos muy pendientes, ¿listo? Entonces, nuevamente, para este ejercicio, entonces, tomé yo estos datos, y los datos dijimos que van desde A4 hasta A303, o sea que yo tengo en mi base de datos 300 datos, ¿listo? 300 datos. Para ello, para yo construir la tabla de distribución de frecuencias, que es lo que pide el ejercicio, entonces yo necesito conocer algunas cosas, que esas cosas son, pues, estas variables que tengo acá registradas, esos parámetros. Entonces, donde yo tengo que es n y n para este caso, entonces dice que es la cantidad total de datos que yo tengo en mi base de datos. O en otros términos, es la población a la cual yo voy a trabajar. Entonces, para saber cuál es la cantidad de datos que tenemos, entonces les decía que una forma fácil pues es contarlos, pero no sería el fin del Excel. Entonces vamos a usar la herramienta de Excel. Entonces la herramienta nos dice que hay una función que es contar. ¿Y él qué hace? Ingresa a la base de datos y cuenta
cuántos valores hay en esa base de datos. Entonces, lo que nos toca colocarle acá es, dentro de paréntesis, desde qué celda hasta qué celda necesitamos que cuente. Entonces le dijo, vaya desde A4, que es el primer valor que tengo yo, desde A4, que es el primer valor que tengo acá, 2 puntos, significa que, pues, que vaya y revise hasta el valor que le voy a dar al final. Entonces le digo yo, vaya hasta 303. Entonces él va y cuenta a 4, a 5, a 6 y se da cuenta cuántos valores hay en total. Entonces, si yo le doy Enter, ¿sí? Él me dice, en esa base de datos hay 300 valores. Listo, entonces ya sé que mi población es igual a 300. Listo, luego de ello, entonces me pide un X máximo y un X mínimo. ¿Qué es X máximo y X mínimo? El máximo, pues es el valor más grande que yo tengo en mi base de datos. Entonces él va y mira en la base de datos y verifica cuál es el valor más grande que yo tengo. Entonces también existe una función que para este caso, entonces, igual, el máximo. Y ya sabemos que mi base de datos va desde A4 hasta A303. Ese es el rango de mi base de datos. Si se dan cuenta, él internamente selecciona desde dónde le dije yo hasta dónde. Por ejemplo, si yo le dijera que cuál es el máximo entre A4 y, por ejemplo, hasta A8, hasta A8, pues él selecciona únicamente esa partecita y le doy Enter y me dice el valor más grande entre ese conjunto de datos es 5. Pero ya sabemos nosotros que en la base de datos que vamos a trabajar va hasta 303. Listo. Entonces me dice que el máximo es 30 en mi base de datos. Ahora, me dice Xmin, que es el valor mínimo que se encuentra dentro de mi base de datos. Igualmente, Excel tiene una función. Entonces, igual, colocamos min, seleccionamos acá el mínimo y nuevamente repetimos el procedimiento desde A4 hasta A303. Entonces ya tengo el máximo y el mínimo. Entonces, Enter, y él me dice, el valor mínimo de la base de datos es igual a 0. Entonces, el máximo es 30 y el mínimo es 0. Listo. Ahí vamos. Entonces, el rango. El rango es una diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Como ya sabemos que el máximo es 30 y el mínimo es 0, pues es una diferencia, 30 menos 0. Pero vamos a colocarla acá formulada en Excel. Entonces, igual. Entonces, el máximo, el valor máximo, menos el valor mínimo. Entonces, nos dice que el rango de esa base de datos es igual a 30. Luego de ello, viene una fórmula para hallar la cantidad de intervalos. Entonces, hay un matemático que denominó su fórmula de Sturges como 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces, si nosotros aplicamos este modelo matemático de Sturges, entonces él nos dice matemáticamente cuál es la cantidad de intervalos que él nos aconseja que coloquemos. Entonces, eso es un intervalo. El primer intervalo, segundo intervalo, tercero. Si se dan cuenta, acá hay 9 intervalos. Entonces hay que ver este señor cuántos intervalos nos dice que coloquemos. Puede ser 3, 4, 5. Entonces, esa fórmula nos sirve para eso, para saber cuántos son los intervalos. Y únicamente lo que vamos a hacer es copiarla. Igual. Entonces, 1 más 3.3 por el logaritmo. Entonces, para ese caso, base 10 de n. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí nosotros anteriormente hallamos n. N es 300. Listo, entonces ya tenemos, para este caso, me dice, tomen 9.17 intervalos, pero pues yo no puedo tomar 9.1, 9.2, tomo 9 o tomo 10. Entonces, pues vamos a redondear para ese caso y vamos a tomar 9 intervalos. ¿Listo? Si el valor que me diese fue por ejemplo, 9.90, pues ya por redondeo diría, no, yo puedo tomar 10 intervalos. Entonces, para este caso, vamos a tomar 9 intervalos. Por último,
necesitamos conocer la amplitud de ese intervalo. Por ejemplo, el primer valor que inicie en 0 y ese intervalo que vaya hasta 0.5. Entonces, eso es lo que vamos a hallar en ese momento. La amplitud de ese intervalo, de cada intervalo, eso es la amplitud, ¿cuánto debe ser de ancho? O el rango de cada intervalo. Entonces, va a ser igual. Nos dice que es igual al rango. Entonces, el rango ya lo tenemos acá, ¿cierto? Que es 30. ¿Listo? Y vamos a dividirlo entre K, que matemáticamente estamos diciendo que K es esta cantidad de intervalos que acabamos de hallar. Entonces, vamos a, es igual, esto lo vamos a dividir entre la cantidad de intervalos. Y él me dice, la diferencia que va a haber entre cada intervalo es de 3.27. Entonces, de 0 a 3.27, y así ya vamos a verlo cómo lo hacemos. Entonces, para que nos quede aquí claro, este va a ser nuestro K. En la fórmula de amplitud, estos intervalos, ¿sí? Que esos 9 van a ser igual a K. O sea que esta amplitud va a ser igual al rango, que ese sería el rango, ahí está el rango, dividido entre K, que K pues es 9. Entonces ya tenemos todos los parámetros suficientes para poder hacer nuestro ejercicio, de tal forma que ya la tabla de frecuencias sale por sí sola. Profe, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor, digamos que dicen que cuál es la fórmula de la amplitud, entonces el rango sobre el número de intervalos, de dónde sacamos los intervalos. Entonces, en este ejercicio, con nuestros 300 datos, nos dio 9,19, por lo que el profe Gustavo les dijo que no lo aproximábamos o no lo redondeábamos al 10, porque recuerden que para redondear es después del 5, ¿vale? Entonces ahí utilizamos solamente 9 intervalos. Ustedes en su ejercicio le va a dar 10 intervalos, los ejercicios, en los intervalos que le den con el total de datos. Bueno, continuemos, mi profe. Entonces hasta ahí no hay problema. Ya teniendo esta información de entrada, vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y la tabla de distribución de frecuencias que está solicitando nos pide que digamos cuáles van a ser los intervalos, ¿listo? Los intervalos. Nos pide también que digamos cuál es la marca de clase. Nos pide una frecuencia absoluta. Entonces, esta marca de clase no es nada más que el punto medio entre estos dos intervalos. Entonces, si mi intervalo va de 0, pongo el ejemplo, hasta 5, mi punto medio sería la diferencia promedial. Entonces, si es 0 a 5, el punto medio sería 2.5. Si es de 0 a 3.27, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una división muy sencilla. Igual, si ustedes gustan, pueden hacerlo igual que lo que hicimos el promedio, o sí, vamos a hacerlo con el promedio igual, es un promedio. Vamos a tomar este dato, lo vamos a sumar con el máximo y lo dividimos entre n, que para este caso n es la cantidad total de datos, son 2. Mi profe Gustavo, espérame un momento porque no hallamos los intervalos. Sí, tranquilo, tranquilo, es que estoy explicando toda la tabla y ya me vuelvo a hacer lo demás. Ah, ok, perdón. Listo, entonces en la marca de clase, eso es la marca de clase. La frecuencia absoluta no es nada más que la cantidad de datos que existe en este intervalo. Entonces, de ejemplo, de 0 a 3.27, me dice que hay 220 datos. Entonces, si yo me fuera a contar acá de 1 en 1, entonces, por ejemplo, este valor de 2 estaría dentro de este intervalo, de 0 a 3.27. Entonces, él estaría intrínseco entre estos 220. Si yo contara de 1 en 1 acá en mi base de datos, entonces me daría cuenta que hay 220 datos que cumplen la condición que están entre 0 y 3.27. Entonces hay 220 datos. Para la frecuencia relativa, pues se tiene en cuenta nada más que la frecuencia absoluta, eso ustedes lo vieron en la parte teórica, y se divide entre el total de datos. Para este caso me dice que son 299, ya revisamos. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces no es nada más que tomar los valores acumulados
de esta frecuencia absoluta. Ya lo hacemos con el ejercicio aquí en Excel. Y la relativa acumulada, pues igualmente, al tener mis valores de la frecuencia absoluta, los voy sumando, sí, periódicamente, y voy obteniendo aquí mi frecuencia acumulada. Ahora sí me devuelvo para hacer el ejercicio, explicando cada uno de los contenidos de mi tabla de frecuencias. Entonces, mi valor máximo, entonces, dice que el mínimo, para este caso, el valor mínimo lo tengo acá, ¿se dan cuenta? Es el valor mínimo. Entonces, ya tengo mi valor mínimo, ¿listo? Para mi valor máximo, entonces, ¿cuál es el valor máximo de este intervalo? Entonces sería el valor mínimo más la amplitud del intervalo. Entonces, yo tomaría igual, ¿sí? Mi valor mínimo, que es 0. Y ojo con esa parte, vamos a sumarle, ¿sí? La amplitud que acabamos de hallar. Entonces, a cada intervalo, a cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a sumarle la amplitud del intervalo, que para este caso es 3.27. Y, ojo, muchachos, que lo voy a hacer para que puedan ustedes mantener esta celda constante y de pronto arrastrar la fórmula y demás para que se les facilite el trabajo. ¿Qué hago yo? Yo le doy la celda F4 y él lo que me hace es colocar esa celda constante para poderla seguir sumando, ¿listo? Si ustedes quieren, lo pueden hacer así para que puedan arrastrar su base de datos y les sea más rápido. Entonces, ¿pero qué hice? A ese valor de 0 le sumo 3.27. O sea que mi primer intervalo va desde 0 hasta 3.27. Haciéndolo de forma manual, muchachos. Haciéndolo de forma manual. A ver. Mi segundo intervalo, pues iniciaría siempre desde el último valor que tenga yo en mi intervalo, para este caso. Entonces, ¿cuál sería mi último valor? Pues mi último valor siempre va a ser el X máximo, ¿listo? Entonces, ese iniciaría desde acá. ¿Listo? Entonces, el primer intervalo, desde 0 hasta 3.27. Ese es mi primer intervalo. El segundo inicia, ¿dónde? Inicia en el valor de 3.27. Y ahora necesitamos saber dónde finaliza. Pues el procedimiento va a ser igual que el anterior. Entonces, al valor de 3.27, vamos a sumarle nuevamente 3.27. Voy a dejarlo sin formulado para que ustedes lo... Listo. Entonces, el segundo valor o el segundo intervalo iría desde 3.27 hasta 6.54. Bueno, si ustedes quieren, ya pueden de pronto hacer el tercer intervalo de forma manual. Entonces, ¿desde dónde iría? Desde 6.54. ¿Y qué van a sumarle? A 6.54. Nuevamente le suman 3.27. Entonces, 6 más 3, 9, más 2, entonces sería 9.20 algo, ¿listo? 70 algo. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Nuevamente repetimos el procedimiento que hace siempre el mismo. Arrancamos de ese valor, enter, ¿sí? Y lo que hacen ustedes es, nuevamente, a este valor, sumarle este valor de 3.27. Listo, 9.81. Entonces, el procedimiento para todos los casos va a ser el mismo. ¿Yo qué hice aquí? Yo le coloqué al comienzo un F4, pues ustedes dirán para qué. O sea, si ustedes quisieran, pueden llegar a arrastrar esta fórmula de tal forma que únicamente requieran, pues, colocar el mínimo. Entonces, si se dan cuenta, colocando este F4, entonces ustedes se paran aquí en la celda, se paran acá y arrastran la fórmula hasta el final. De tal forma que ustedes aquí lo que hacen es colocar el último valor, que para este caso es 9.81. Listo, o sea que el siguiente es 13.8. Colocamos acá 13.08. Listo. Aquí colocamos 16.35. O sea que aquí colocamos 19.62. Entonces les presenté dos formas de cómo hacer el ejercicio. Entonces, si ustedes quieren hacerlo uno por uno, lo pueden hacer. Si ustedes quieren hacer formulado con el F4, como lo dije al comienzo, también pueden desarrollarlo de esa forma. Entonces, hay dos formas y ustedes escogen la que quieran. Pero si se dan cuenta, es muy sencillo, porque vamos, voy a pararme aquí en esa. Nuevamente voy a repetirlo. Es igual. Tomo el valor del X mínimo y le sumo el valor del rango, de la amplitud, perdón, de la amplitud.
Entonces, me falta un paréntesis y Enter. Entonces, pueden hacerlo si ustedes gustan así. O como les dije, formulado con el F4. Entonces, ya les presento les presenté las dos formas. Les decía que la marca de clase es el valor promedio de este intervalo. Entonces, nuevamente, voy a decirles cómo lo hice. Igual, el valor promedio. Entonces, ¿qué es un promedio? Es la suma de los datos dividido entre el total de ellos. Entonces, tomo 3.27, voy a sumarle 6.54 y lo voy a dividir entre la cantidad. O sea, hay dos datos, entre dos. Entonces, dividido entre dos. Eso es la marca de clase. Entonces, ustedes pueden también tomar acá. Ven, les explico nuevamente. Separan acá. Aquí en la parte inferior derecha, donde sale más, ustedes le dan clic y lo arrastran hasta el final. De tal forma que la fórmula que ustedes colocaban al comienzo, pues la vean en todas las celdas. Por ejemplo, acá tiene 14.71. Ustedes van acá y ¿qué hizo? Tomó 13.08, le suma 16.35, lo divide en 2 y eso tiene 14.71. Para esta fórmula de la frecuencia absoluta, sí, entonces, igual el modelo matemático nos permite aquí en Excel poder tomar la frecuencia de esa base de datos. Entonces, hacerlo manualmente, pues sería muy complicado yo tomar o ir a ver de 0 a 3.27 cuántos datos hay. Eso es muy complicado. Para evitar eso, entonces, existe una fórmula de que van a colocar ustedes en la fórmula de Excel, ¿sí? Primeramente, entonces, ustedes lo que deben hacer es colocar un paréntesis de llaves y vamos a colocar igual, ¿listo? Igual. Frecuencia, que es la fórmula que tiene Excel, frecuencia. ¿Desde dónde vamos a tomar la frecuencia? Desde A4, 2 puntos, ya sabemos que va hasta A303. Eso lo hemos visto ya en el ejemplo anterior del rango, el mínimo. Entonces, la frecuencia va desde A4, 2 puntos, hasta A303. Aquí viene algo nuevo. Entonces, la fórmula de matricial de la frecuencia en Excel me pide que le diga esa frecuencia en dónde quiero que la verifique y en qué intervalos para ese caso. Entonces, yo coloco punto y coma, acá punto y coma, y le especifico. Entonces, vaya y revise desde, en este caso, desde E14, que es 3.27, hasta E322. Entonces, para este caso, lo tengo aquí hasta el último valor de la base de datos. Entonces, ustedes tienen que verificar si tienen 3, 4, 5, 6 intervalos. Y pues, dado eso, es donde termine donde inicia, para este caso, el intervalo que es en E14, donde tengo 3.27, y donde finaliza, en E22, que para este caso es la última celda que tengo de mis intervalos. Entonces, esa fórmula me permitirá a mí verificar la cantidad de datos que tengo yo en cada uno de los intervalos. Entonces, ya tengo mi cantidad de datos en cada intervalo. Luego de ello, viene algo que es una frecuencia relativa. Les decía a ustedes que una frecuencia relativa, pues no es nada más que tomar una frecuencia absoluta y en este caso, pues dividirla entre el total de datos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. La frecuencia relativa va a ser igual a la cantidad de datos que hayan en el intervalo. Para este caso, en este intervalo decíamos que hay 220 datos y van a dividirlo ¿en dónde? Entonces la cantidad de datos para este caso dice que son 300. Listo. Entonces, estos 220 lo dividimos entre 300. Para que ustedes puedan tomar esa fórmula nada más y arrastrarla, nuevamente, ¿qué les dije? Van a colocar para este G23, nuevamente, escuchen muy bien, el F4, y les va a aparecer a ustedes estos dos símbolos de pesos. Lo que hace él es que mantiene esta celda constante para que usted pueda arrastrar toda la base de datos y no necesita hacerla una por una. Entonces, después de eso, le damos Enter, me dice la frecuencia relativa, para este caso, es de 73.33. O sea que el 73.33% se encuentra dentro de este intervalo. Como yo coloqué ese parámetro de F4, ¿qué hago yo? Me paro acá, aquí en la parte inferior derecha, y arrastro la fórmula hasta el final. Y ahí me sale cada uno de los valores.
Bueno, pero si usted no quiere hacerlo con F4, como les dije, pues sencillo. Entonces, hágalo de forma manual. Entonces, de forma manual, pues lo que va a hacer usted es hacerlo uno por uno. Por ejemplo, acá va a ser igual. Dice que es igual a la frecuencia absoluta. O sea, me paro acá en 13. Y lo divido entre n, que para este caso n es 300. Enter. Listo. O sea, hay las dos formas que usted lo haga. Uno por uno o, como le explicaba al comienzo, colocando esta celda de Excel como constante, únicamente usted puede arrastrarla y la fórmula se mantiene en el ejercicio. Entonces, vamos a dejarlo donde lo teníamos. Listo, la frecuencia absoluta, usted la hace con toda, ¿listo? La frecuencia absoluta acumulada, pues, ¿qué hace la frecuencia absoluta acumulada? Ustedes van a la frecuencia absoluta, ¿sí? Y siempre se inicia por el primer valor. Entonces, vamos a colocar igual, dice frecuencia absoluta. Entonces, voy aquí a mi celda de frecuencia absoluta. Entonces, mi primer valor es 220. Entonces, Enter. Iniciamos con el valor más pequeño que es 220. En la segunda parte, ¿qué hace uno? Igual. A este 220, ¿qué hace? Le suma el segundo valor de la frecuencia absoluta. O sea, 220 más, más 43. Entonces, 263. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? A este 263, ¿qué le sumamos? El siguiente valor de mi frecuencia absoluta, que es 15. Entonces, más 15. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Entonces, a este 278, ¿qué hago? Le sumo el siguiente valor, que es 2. A este 280, le va a sumar 3. Listo. A este 283, le va a sumar 3. Listo. Y así terminamos la tabla hasta el final. Para la frecuencia relativa acumulada, opera igual que la frecuencia absoluta acumulada que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El primer valor, siempre sabemos, o ya dijimos, que va a ser el primer valor para este caso de la frecuencia relativa. De frecuencia relativa. Es al mismo color los dos. Entonces, el primer valor es 73.33. Para el segundo valor de la celda, ¿qué dijimos? Tomamos este 73.33. ¿Y qué le sumamos? El segundo valor, que es 14. O sea, 73 más 14.33. ¿Cuánto me da? 87.67. Y así con cada uno de los valores de la tabla. Entonces, tomamos 87.67 y vamos nuevamente a mi frecuencia relativa y le sumo el valor de 5. Entonces, tomamos 87.67 y le sumamos el valor de 5. Listo. 92. Entonces, ahora esto va a ser igual a 92 tan. Le sumo el valor de 4.33. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que se encuentren en cada una de las celdas que tenemos en la tabla de distribución de frecuencias. Profe, ¿hay algo especial hasta acá? Si nos damos cuenta, son No sé. únicamente fórmulas que de pronto en el momento no quedan en la cabeza, pero al ver la grabación, únicamente es copiar esas mismas fórmulas allá en su base de datos de Excel y ustedes obtendrán lo mismo que estoy haciendo acá, ¿listo? Listo, entonces, continuando, nos piden que hagamos un histograma, un diagrama circular y un polígono de frecuencias. Listo, entonces eso vamos a hacerlo con nuestra base de datos de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ustedes tienen unas herramientas aquí en Excel que les permiten hacer esos trabajos fácilmente. Entonces, permítame, corro acá algo que no me deja trabajar y ya lo hacemos. Entonces, el histograma. El histograma, pues, se usa mayormente para las variables de tipo cuantitativo. En este caso, las variables que estamos trabajando son cuantitativas, o sea que es perfecto para lo que queremos nosotros trabajar. Entonces, por ejemplo, queremos hacer un histograma de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a seleccionar los datos de la frecuencia absoluta, ¿sí?
Y hay una función aquí que da los tipos de gráficos. Para este caso, voy a insertar un gráfico y él me da unas opciones. Me da todas estas opciones de gráfico. Yo voy a decirle, pues, este gráfico es el que más se asemeja a un histograma. Digo que acepto ese gráfico. Entonces, al momento que acepte el gráfico, pues él me permite colocarles títulos, hacerle modificaciones al gráfico, ¿listo? Entonces tengo ya la primera parte, que es bueno, en este caso es un diagrama de barras, pero vamos a convertirlo en histograma. ¿Cómo se convierte en histograma? Entonces voy a darle clic sobre la barra, ¿listo? Si ustedes le dan clic derecho o doble clic, él le permite a ustedes hacer unos cambios o modificaciones al gráfico. Por ejemplo, voy a decirle que voy a darle formato, ¿sí? Y en ese formato, él me dice que el ancho del intervalo, Entonces hay una particularidad de los histogramas, que es que entre esta barra azul y la siguiente, pues no debiese haber ningún espacio en blanco, porque si hubiese espacio en blanco, este gráfico tiene otro nombre que es para otro tipo de variable y se llama diagrama de barras. Entonces vamos a eliminar ese espacio que está entre barra y barra. Dice el ancho del intervalo. Entonces voy a colocarle yo en 9. Entonces dejo ahí 9 y lo doy enter. Entonces pensaba en dejarles un poquito como por ver la línea divisoria. Si ustedes quieren, pueden dejarlo en 0. Enter. Y también nos muestra alguna división. Entonces, esta es la forma que ustedes pueden construir su histograma. Esa es la primera parte, histograma. Ya ustedes pueden de pronto trabajarle aquí más herramientas que tiene para colocarle. Digamos, por ejemplo, si usted da aquí en más, le puede colocar títulos a los ejes, le puede colocar la etiqueta datos, que es la cantidad de información. Digamos, aquí hay 220 datos, aquí 43. Le puede colocar una tabla de datos si uno quiere. Entonces ustedes ya de pronto lo hacen. Lo mejor que ustedes crean conveniente, o estimen conveniente, ¿listo? Eso es lo primero que nos pedía, un histograma. Entonces le colocan títulos y demás. ¿Listo? Entonces ya tenemos el histograma. Voy nuevamente a la base de datos. Y me dice, ahora tienen que hacer un diagrama circular. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, para el diagrama circular, pues basta con que ustedes vayan, por ejemplo, voy a tomar nuevamente la base de datos, la frecuencia absoluta. Voy a seleccionar yo estos datos nada más. Ustedes toman pues toda la base de datos. Selecciono esos datos, nuevamente le digo insertar, y ahora pues no voy a ir por gráfico aquí, histogramas ni de barras, sino vengo para esta parte que es los gráficos circulares que me presta la herramienta de Excel. Y ustedes pueden tomar de ese gráfico el que ustedes deseen. Por ejemplo, a mí se me antoja colocar este. Entonces, el que ustedes quieran. Para este caso, pues, ya tengo mi diagrama circular. Y como les dije a ustedes, pueden colocarle ustedes las etiquetas que ustedes quieran. A este caso nos falta, digamos, conocer, pues, este azul que era. Son los 220, que los 220 decíamos que era la cantidad de datos que tengo entre 0 y 3.27. Entonces, ustedes ya internamente, pronto, cada quien hace su gráfico de la mejor forma y pues la presentación la que ustedes de pronto le quieran colocar. Le cambian su título, demás, ¿listo? Entonces tenemos el diagrama circular que es la segunda opción que nos pide. Y lo tercero que nos pide es que se presente un polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia, muchachos? Un polígono de frecuencia no es nada más que tener un histograma, ¿sí? En el cual tengamos, estadísticamente se conoce como una ojiva, que es una unión de todos los puntos medios de cada intervalo. Entonces, veámoslo de otra forma. Si ustedes colocan aquí un punto, acá otro punto, ¿sí? Y unen estos dos puntos, entonces se forma una línea. Ahora, entre este punto y este punto, pues otra línea, entonces eso estadísticamente se llama una ojiva. Y el histograma más esa ojiva es lo que se conoce como polígono de frecuencias. Voy a hacerlo acá mismo, entonces ya tengo mi histograma, ¿listo? O hagámoslo nuevamente para que ustedes lo recuerden. Entonces, nuevamente te voy a hacerlo. Les decía, tomamos la base de datos y de la base de datos lo que nosotros
los que nosotros necesitemos, o los que queramos. Voy a tomar nuevamente esta frecuencia. Tomo los datos que necesite, digamos son esos para mí. Dejo los datos, le digo que insertar, ¿sí? Y voy a tomar un gráfico de acá. Y le digo que sí, que este gráfico me sirve. Listo. Yo ya tengo mi gráfico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho encima de la gráfica. Y él me arroja aquí unas opciones. Entonces, voy a decirle yo que quiero seleccionar los datos. ¿Sí? Entonces ya me dijo, usted está trabajando con esta base de datos. Pero ¿qué pasa? Entonces, como necesito un polígono, voy a agregar, ¿sí? Lo que les dije que denominaba como una ojiva. Y esa ojiva, pues voy a tomar nuevamente la misma cantidad de datos que había tomado anteriormente. Le digo, listo, trájame con esa base de datos igual. Entonces, ¿el qué hace? Él me colocó una información acá al lado que está de color naranja. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información? Entonces, ustedes se van a parar acá. Le van a dar clic en una barrita y inmediatamente todas se activan. En ese momento, yo le digo a él, nuevamente voy aquí a insertar y le digo que me convierta esa información en una línea. ¿Se dan cuenta? Solamente que le diga a ustedes, nuevamente, insertar. Y le digo que me cambie la gráfica de barras por una línea. Entonces, esta línea. Entonces, se dan cuenta de lo que les decía. Toma los puntos medios de cada intervalo y los une. Eso es lo que hace el polígono de frecuencias. Y para ese caso, la ojiva particularmente. Y lo que nos hace falta. Les decía a ustedes que ustedes pueden, para este caso, como es un polígono, si ustedes desean, pueden unir las variables, perdón, los intervalos para que quede tipo histograma. Entonces, ya lo habíamos visto. Entonces, como formato, si ustedes quieren, pueden hacerlo, pero veamos con intervalo acá. Entonces, vamos aquí a esta parte y en esa parte, listo, en opciones de serie en esa parte, y le decimos acá que no queremos el ancho tan grande. Entonces voy a decirle que no lo deje tampoco de 0, pero que lo deje de pronto de 2, el ancho. Listo, enter. Entonces se dan cuenta que entre barra y barra una unión pequeñita para que identificarlo. Pero si alguien quiere dejarlo en 0, que es lo ideal, lo puede dejar en 0 y enter. Y ustedes pueden aquí internamente hacerle modificaciones. Por ejemplo, que una tabla de datos, que le coloque de títulos a los ejes, que unas etiquetas, lo que ustedes deseen pueden mejorarle a este gráfico, ¿listo? Entonces, hasta aquí sería la parte de tabla de distribución de frecuencias y los 3 gráficos que ustedes deben de realizar. Profe Sergio. Sí, señor. Las preguntitas que Sí. dicen ahí abajo, mi profe, discúlpeme, en su Excel. Ah, Se quedó sin audio, profe. sí, qué pena. Es que pensé que me estaba diciendo que habían preguntas en el grupo, ¿listo? Hasta acá, entonces, les decía que van a la parte gráfica, ¿listo? Esas 2 preguntas, ¿cierto? Sí, señor. Nos dice, digamos, para este ejemplo dice que en cuál intervalo se observa una cantidad menor de los parámetros de la variable. Entonces, pues, fácilmente vamos y vemos los intervalos y lo que ustedes tienen que identificar es la frecuencia absoluta. Para este caso, veamos estos datos nada más que tenemos acá. Ustedes verifican cuál es el valor menor de la variable. Voy a omitir este dato para no alterar que no lo hicimos. Entonces, listo. Entonces, en esta base de datos nos damos cuenta que tengo 220, 43, 15, 13, 2, 3 y 3. Hasta ahí lo hicimos nosotros, ¿listo? Entonces, el menor valor que se encuentra ahí, ¿cuál es? El 2. Entonces, la pregunta que nos estaban haciendo es, ¿en cuál intervalo se observa una cantidad menor de parámetros? Entonces, ustedes tienen que contestar lo que están preguntando, ¿en cuál intervalo? Pues voy y miro, y el valor de 2 se encuentra. Entonces, el valor menor de los parámetros de la variable se encuentra en el intervalo entre 13.08 y 16.35. Para este ejemplo, ustedes tienen que representarlo ya. Y la segunda pregunta que está acá es,
hasta cuál intervalo se acumula el 50% de los parámetros de su variable. Entonces, vamos y miramos. Entonces, en mi frecuencia relativa lo podemos ver. Entonces, voy a revisar aquí nuevamente y tengo mi frecuencia relativa. Entonces, la absoluta y la relativa. Entonces, si nos damos cuenta, en este ejercicio particular, en el primer intervalo ya nos hemos pasado del 50%, ¿cierto? Solo en el primer intervalo. Es algo atípico, ¿por qué? Pues porque en el primer intervalo tengo yo 220 datos. Si, por ejemplo, yo tuviese aquí 50 datos nada más, entonces está formulado esto. Entonces, para este caso particular, entonces, en el intervalo entre 0 y 3.27 ya se encuentra sobrepasado el 50% de la información o de los parámetros. Entonces, la respuesta sería, entre 0 y 3.27 se encuentra menos del 73.33 y está incluido en este caso, pues el 50% de la información. Pero pues eso va cambiando a medida de pronto de cada ejercicio. Eso sería, profe. De pronto se preguntas ahí en el chat o algo, o se continúa. No, señor. Dice que se desbordan los datos de la frecuencia, donde debe dar el total en el amarillo de 300. A ellos manifiestan que no les dan los 500 ahí Ah, ¿lo abajo, estaban haciendo de unas? con lo de los Muy bien, parentes, con lo de los corchetes, perdón. muy bien, muy bien. Sí, de pronto, profe, es como invitarlos de pronto a que revisen la parte de la formulación. O sea, de pronto, si yo omito algo acá, más como en la frecuencia, en la marca, es decir, en la cantidad de intervalos, por ejemplo, si tienen 5 intervalos y tienen más datos en cada intervalo, la suma siempre le va a dar más de 300. O sea, si es entrar a revisar, pero entonces ya es muy particular. O sea, ya podemos hacerlo de pronto en un ZIPA, esas preguntas puntuales porque pues habría que ver la formulación que tienen ellos en el Excel, ¿listo? O sea, les invitaría de pronto a que revisaran esta web, nuevamente intentaran hacer todo el procedimiento, porque si está aquí anteriormente de pronto algo mal formulado, pues aquí definitivamente en la frecuencia absoluta les va a dar más. Entonces, revisarla y si quieren una web particular ya lo vemos cada uno puntual. Es correcto, listo. Ahí tienen el apoyo de cada uno de sus tutores, por favor. Sí, entonces creo que nosotros vamos a programar CIPAs probablemente semanales. Entonces los invitamos a que interactúen, ingresen y pues esas preguntas puntuales, vamos allá y las vemos a ver qué pronto en qué están errando, ¿listo? Listo, profe, hay que terminar con la parte que falta y Listo, señor. Ya les comparto pantalla. Bueno, continuando entonces con la explicación del profe, aquí tenemos la tabla de frecuencia, ¿cierto? Completamente terminada y estamos, muy importante, acá en años de experiencia del conductor, ¿listo? Esa es la variable que inicialmente se trabajó. Yo les voy a decir, vamos a colocar una variable, una columna, vamos a insertar una columna antes, donde es número, para podernos ubicar ahorita en las medidas de posición. Y vamos a decir del 1 hasta nuestro 300, el 300, que es nuestro último dato. Adicional a ello, entonces varios me decían, profe, pero ¿por qué no ordenó? Pues vamos a decirle a nuestro Excel que por favor nos ordene todos nuestros datos. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos.
Lo seleccionamos todos los 300. Ustedes van a seleccionar 500. Aquí algo pasó acá. Seleccionen todos. Hay una opción que me lleva hasta abajo, pero no sé qué me le pasó a mi computador. Y acá le vamos a dar en ordenar, ¿cierto? De menor a mayor. Voy a seleccionarlos. Listo. Ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Lo primero. Ahora continuamos. Una vez tengamos nuestra gráfica, hacemos nuestros diagramas, ¿cierto? Podemos observar que no solamente, voy a explicarles acá, no solamente el profe la hizo con una sola, pero no solamente tiene que ser con la frecuencia absoluta que decían. ¿Sí ven? Yo aquí grafiqué el histograma con dos, con la marca de clase y la frecuencia absoluta. Aquí, diagrama circular, marca de clase, frecuencia relativa, porcentajes. Polígono de frecuencia. Entonces, selecciono mi gráfica y acá le hicimos con lo mismo. Marca de clase y frecuencia absoluta, que es esa que teníamos arriba. Solamente le hicimos las líneas en los puntos medios como lo enseñó el profe Gustavo. Bien, respondimos. Ahora nos vamos a las medidas de tendencia central. Cálculo con fórmula, cálculo con comandos de Excel. Cálculo con fórmula. Entonces, todos están viendo mi pantalla, sería la mediana, viene dada por la siguiente fórmula, ¿cierto? Que es la sumatoria de los XI por los FI sobre N. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez tengamos nuestra tabla de distribución, vamos a decirle aquí, vamos a colocar una columna más para la formal, ¿cierto? Que va a ser los XI por los NI, que viene siendo la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y voy a darle la opción de selecciono las celdas y como ya él me va a tomar que estoy haciendo la multiplicación, arrastro hasta acá y acá le voy a decir igual, quiero que me suma de esta celda hasta esta celda, cierro paréntesis, enter. Este valor es muy importante porque ese es el que voy a colocar acá. Entonces, la media va a ser igual a igual, voy a trasladar este valor que me dio acá, que es la suma de todo, dividido en el total de datos que vienen siendo 300. Enter. La media me dio 3,37. Ahora la voy a corroborar con el comando. Y el comando, fíjense, que es igual promedio de todos los datos que ustedes tengan allá. Entonces, me vengo para acá y dice promedio, doble clic, selecciono mis 300, ustedes van a seleccionar los 500 datos, enter, y me da 3,4. ¿Qué pasó acá? Que Excel aproximó, ¿sí? Ya redondeó al siguiente aquí en la media. Ahora nos vamos con la mediana. Entonces la mediana está dada por la siguiente fórmula. La pueden perder de vista. La mediana está dada por esta. Voy a tomarle aquí un recorte para no devolverme. Y la voy a pegar acá. Entonces la mediana está dada por esa formulita. Por esta fórmula. Entonces, ¿quién es la mediana? El dato central. Yo voy a dividir por aquí
¿Cuántos datos tengo en mi base de datos? 300, lo divido en 2 para saber eh, cuál es el dato central para irme a la tabla y buscar. Me dice que 150. O sea, ese 150 tengo que buscarlo, tengo que ponerme de pie en la tabla en la F mayúscula. Voy para la F mayúscula, que viene siendo la frecuencia acumulada. Esta columna la voy a seleccionar acá, que esta viene siendo exclusivamente para la, con este color pongámosla, para la mediana, y voy a encontrar uno que se me aproxime o esté un poquito por encima del 150. Fíjense que acá ya se pasa, ¿cierto? Entonces, no hay ninguno que esté más bajito o más encima del 150. Con el único intervalo que yo puedo trabajar viene siendo este, ¿cierto? El de 120, que es el más pequeño. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Yo ya identifiqué acá, entonces le voy a colocar un color diferente para trabajar la mediana con este intervalo. ¿Y qué va a hacer? Entonces, ustedes van a utilizar los comandos, que es límite inferior. Entonces, igual, nos vamos para arriba. ¿Quién viene siendo el límite inferior? Este, el X mínimo, 0. Lo seleccionan acá. ¿Listo? Más, abro paréntesis. Lo estoy tomando acá de arriba, pero estoy haciendo esto. Voy a colocarle un poquito de zoom acá a mi plantilla. Ay, ¿qué pasó? Espérame un momento, por favor. Listo, límite inferior más la amplitud. Entonces, ¿yo qué les dije de la amplitud? Que viene siendo la resta entre el dato más grande menos, no el dato más grande, sino el valor del intervalo. Entonces, el más grande menos el más pequeño. Cierro paréntesis, pero acá me hizo falta abrir otro paréntesis. Tengan mucho cuidado con Excel, porque él tiene uno que cerrar y abrir paréntesis al mismo tiempo. Esa viene siendo la amplitud. Vamos acá, hasta ahora vamos acá. Ahora por sobre 2, ¿cuánto nos dio n sobre 2? 150. Entonces lo colocamos por acá. Por, abro paréntesis, abro, cierro, me devuelvo. 150 menos esta que dice acá, la f de i menos 1, o sea que viene siendo la frecuencia de arriba, ¿cierto? La de arriba. Como no la tengo, pues es 0. Como no la tenemos, es 0. Porque miren que la de arriba, si yo estoy aquí en el 220, el de arriba no está, porque ese es el más pequeño. Entonces, colocamos menos 0. Y todo eso lo vamos a dividir, lo que está en este paréntesis, lo dividimos, acá me hace falta un paréntesis más, lo dividimos en FI. Entonces nos vamos, que en nuestro caso viene siendo el NI. ¿Listo? O sea, en 220. Viene siendo nuestro NI, que es el FI de ahí. Cerramos otro paréntesis, le damos Enter. Y nos dice que nuestra mediana es 2,27. Vamos a corroborar si eso es verdad. Igual, mediana, abro, selecciono todos mis 300 datos, ustedes seleccionan 500, ¿listo? Y le doy Enter. Y acá me da 2. ¿Qué pasa aquí? Piensen que no estamos tan alejados. Lo que pasa es que Excel, con su fórmula, él a veces no toma todos los decimales, ¿listo? Pero con tal de que no haya una diferencia tan grande, está
Bien. Bueno, para hallar la moda, entonces, para hallar la moda, voy a traerme por acá la fórmula para hacer lo mismo que hicimos en la mediana. Pero aquí va a ser más fácil, pero de mucha atención. ¿Listo? Vamos por acá, voy a ponerla acá. Voy a ponerla por acá. Entonces dice, miren, tenemos que hacer límite inferior más la amplitud por toda esta belleza. ¿Y esto qué es? La NI menos el NI anterior sobre el NI menos el NI anterior más el NI menos el NI después. Entonces nos vamos a identificar quién es la moda en nuestra tabla de distribución. Si nos damos cuenta acá, ¿cuál es el dato que más se repite? Pues viene siendo 43, que es el más grande. Lo voy a seleccionar con otro color para que se den cuenta. Acá y vamos a trabajar entonces sobre NI. ¿Listo? Sobre NI. Entonces, fíjense que ya seleccioné entonces lo que es el 43. Ahí va a estar la moda, que es el dato que más se repite. Vamos ahora a utilizar nuestra fórmula que viene siendo igual límite inferior. Me voy para arriba a la tabla y digo que mi límite inferior es 3,33 más la amplitud. Abro, cierro, me devuelvo. Amplitud, entonces, dato intervalo mayor menos ay, discúlpeme que acá cometí un error, menos el intervalo mínimo, que viene siendo el 33,3. Ay, ¿qué pasó? Bueno, esa es la amplitud. Voy acá hasta ahora. Voy acá. Abro paréntesis. ¿Quién es NI menos F de el anterior? El menos 1 es anterior, el más 1 es el después. Entonces, F1 viene siendo el 43. Entonces, abro paréntesis, cierro, me devuelvo, abro 43 menos el anterior. Viene siendo 220. Perdón, yo cometí aquí un error grandísimo. El que más se repite no es 43, sino el 200, el de arriba, o sea, el mismo que estamos manejando. Y no me dijeron por ahí. Bueno, es este. No es este, muchachos. Este no es. Piensen que el que más se repite es 220, lo pasé por alto. Es este. Vuelvo a seleccionar la misma. Entonces, estamos sobre la misma. Sí. Sobre la misma, 220. Selecciono 220. Y entonces decimos, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora sí con el que es, con el correcto. Ahí hubiese cometido un error y no se puede. Igual, el límite inferior viene siendo este, que es 0,00, más la amplitud que viene dada por la resta entre el intervalo mayor menos este intervalo. Aquí me hace falta colocar paréntesis. Paréntesis por paréntesis. Y acá comienza entonces el NI menos el de arriba, que como no tenemos más arriba, entonces es 0. Cierro paréntesis sobre dividido. Entonces aquí voy a colocar otro paréntesis para que se diferencie sobre exactamente lo mismo. Entonces 220 menos 0, cierro, más, abro, que voy acá, miren muchachos, voy aquí, NI menos F de NI de arriba y abajo es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso lo copié igual, más, ahora el NI menos
el NI más 1, o sea, el de abajo. Y es más, es menos. Entonces viene acá. Entonces, nuestro NI, 220 menos 43, cierro. Cierro paréntesis. Y ahí me está diciendo que ya tengo los paréntesis completos. Y le doy Enter. Ah, aquí tengo un inconveniente. Ah, no, ya. Me dio que la moda, espérenme, vamos a revisar los paréntesis que abren y cierran. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Eso. Está bien. La moda me da 593. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces escribimos moda punto igual. Moda punto varios. Seleccionamos y nos vamos con la selección de los 300 datos y me va a dar 3. Espérenme que algo pasó acá. Denme un momento que algo pasó acá con el límite inferior. Espérenme. Porque nos debe dar, no se puede ir. E14. Sí. Menos 0, menos 0. Creo que es un 593. paréntesis, profe. Es como un paréntesis que le falta. Revise, por favor. Señor. Me parece que es un paréntesis que le hace falta. Por favor, revise. Más. ¿Será que el que tenía acá que lo borré? No sé qué pasó. Es que aquí toca tener cuidado. Por eso es que uno les dice que utilicen, bueno, 1,2. Miramos a ver si tiene más modas. No, es la misma moda. Bueno, este lo vamos a dejar pendiente. Solamente vamos a utilizar el comando. ¿Listo, muchachos? Moda.varios y seleccionamos los 500 datos. Para mi caso eran 300. ¿Listo? Se lo dejamos pendiente porque no sé qué pasó acá. ¿Listo? Pero ya se dieron cuenta que la media y la mediana se pueden hallar de esa manera y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí la media un poquito desfasada. Nos Profe, vamos a... parece que un estudiante está haciendo una interpretación que parece que está más 1 y es menos 1 o algo similar. Por favor, revisemos de una vez. Es algo sencillo. ¿El qué, profe? ¿Qué pena? Un estudiante le hace una sugerencia que estamos colocando más 1 y menos 1. Eso es. Si no se tiene razón, podemos continuar y en el CIPA les hacemos la aclaración, ¿listo? La aclaración. Ajá, sí, señor. Sí, porque no sé qué pasó. De pronto ahí estoy cometiendo un errorcito básico con algún signo, un paréntesis. Pero bien. Acá, ahora nos vamos con los cuartiles. Entonces, si yo estoy hallando, escuchen bien, el cuartil 1, que el de ustedes es el cuartil 2, estoy hablando del 25%, ¿cierto? ¿Y por qué yo puse entonces estos números? Ah, para lo que viene a continuación. Posición. ¿Cómo se hallaba entonces la fórmula para hallar la posición? Acuérdense de esto. De n por x sobre 4. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar. Vamos a colocar n, que vienen siendo para mi caso 300 datos, por x, que viene siendo 1, y eso lo dividimos, paréntesis, paréntesis, y eso lo dividimos en 4, porque son cuartiles. Entonces me dice que me tengo que ir a la posición 75. Me voy a mi base ordenada, ubico el 75 y me da 1.
¿Sí se dan cuenta? Mírenlo acá. Y ese yo lo escribo manual acá. 1. Ahora le voy a dar la función de cuartil. Entonces, igual cuartil, espérenme un momento aquí. Cuartil. Y vamos a colocar entonces cuartil de quién? De la posición 75, punto y coma, y el cuartil 1. Cierro, enter. Perdón. De mis datos, selecciono los datos. ¿Listo? Así quedó el comando. Así quedó el comando con todos los datos y me da 1. Y fíjense en que tiene que dar exactamente lo mismo. Decil, entonces, decil 5. Entonces hacemos lo mismo. Igual, abro paréntesis. Entonces, población 300 por el X que estamos hallando, el decil 5, dividido, pero esta vez ya no va a ser en 4, sino va a ser en 10. Entonces me dice que está en la posición 150. Me voy para acá, ubico la posición 150 y me da 2. ¿Se ven? 2. Voy para arriba, voy aquí a lo que me dice y me dice que el valor es 2. Ahora vamos a ver si eso es verdad. Igual, percentil, acuérdense, ¿por qué? Porque no se halla como decil, sino percentil. Selecciono los datos, los 300 datos. Para su caso ya les dije que eran 500. Punto y coma. Punto y coma. ¿Y qué quiero hacer? El decil. Pero si estoy con un decil de 5, es decir, yo tengo que colocar es 0,05 y cierro. ¿Listo? Porque es la fracción del decil. Acuérdense, es la fracción. Ah, perdón, 0,5. 0, porque ese sería un percentil, no, 0,5 porque es dividido en 10, ¿no? 0,5. Y efectivamente, si ven, me da 2 y nosotros lo encontramos como 2. Ven ahí. Ahora sí, aquí en la posición del percentil, igual, abro paréntesis, mis datos 300 por el 63 que me dice que debo hallar, cierro, dividido en 100. Este es dividido en 100 porque es el percentil. Entonces me dice, váyase a la posición 189. Me voy a la posición 189. 189 y me dice que es 3. Me voy para arriba y coloco en la posición el valor 3. Y lo hacemos con nuestra fórmula. Igual percentil, doble clic, seleccionamos los datos. Todos los datos. Punto y coma. Punto y coma. Y colocamos entonces la fracción del percentil, que aquí viene siendo 63 dividido en 100, 0,63. Ay, perdón. 0,63. Enter. Y nos dio 3. Si se dan cuenta, nos debe dar exactamente lo mismo. Bueno, luego de que nosotros tengamos todos estos valores, todos los valores, la media, mediana, moda, cuartil 1, nos vamos para la interpretación. Entonces, fíjense que acá ya están
porque nosotros ya los llamamos, ¿cierto? ¿Quién es el valor máximo? Entonces está en F4, está arriba, ¿se acuerdan? Por acá, fíjense, ahí está. ¿Quién es entonces el valor mínimo? También está arriba, rango, todo está arriba, ¿sí ven? Entonces ya uno los llama con igual y selecciona la celda. Listo. ¿Cómo vamos a interpretar? Miren que su guía, aquí les decimos la interpretación. Está en desorden, ¿no? Tienen que mirar bien dónde comienzan. Entonces, para nuestro caso, comenzaríamos acá en el valor máximo, que es 30. Valor máximo, que es 30. Entonces diríamos, en mi ejercicio, la mayor accidentalidad de siniestros corresponde a 30 años. ¿Listo? La edad del conductor, porque esa era nuestra variable. Siempre deben hacer las conclusiones con respecto a sus variables, a su variable escogida. ¿Listo? Si están hablando en miles, en miles. Si están hablando en años, y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí está el ejemplo de cómo deben interpretar en la guía de actividad. Bueno, ¿cómo interpretan entonces la moda? Entonces, la edad de mayor frecuencia de los siniestros es de tanto. Aquí mi variable viene siendo la que estábamos trabajando con el profe, viene siendo años de experiencia del conductor. Entonces, la mayoría de años de experiencia del conductor son 3 años, porque estamos en la moda, ¿sí ven? 3 años. La media, ¿cómo la interpreta? En promedio, la edad del conductor es de tanto y tanto. La mediana, el 50% de las personas con mi variable están entre tanto y tanto en el intervalo. Miren, en este intervalo, entonces la mediana nos dio 2, pero está en este intervalo. Entonces está entre 0 y 3,3. Pero no sería lógico, ¿cierto? Que decir que la edad del 50% de los años del conductor está entre 0 y 3,3, sino entre 0 y 3 años, porque estamos hablando en años de experiencia del conductor. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Entendimos cómo se sacan los valores? ¿Mi profe? Bien, profe, podemos continuar. Listo, hasta ahí quedaríamos. Esta interpretación, ya saben, muchachos, la tienen aquí en la guía de actividades. Esa la deben descargar. Bueno, lo que sus compañeros les decían, siempre cuando vengan a una web, primero tienen que leer muy bien la guía. ¿Listo? Para saber de qué estamos hablando. Por favor. Estas son las variables, lo que les habíamos dicho. Ya con eso terminaríamos la web, pero antes quiero que vean este video, por favor. El semillero de investigación les hace una cordial invitación para que asistan a 3 talleres en GeoGebra. Estos 3 talleres en GeoGebra van a tener una puntuación de 7 puntos en las siguientes fases. Si usted hace parte de estos 3 talleres, en total recibiría 21 puntos que cada tutor le asignará en la calificación y se les dará certificado a los asistentes que estén en los 3 talleres. Adicional a ello, la directora Paola les va a informar vía correo interno y correo personal un link de inscripción. Si el estudiante no se inscribe por ese link que la directora Paola les va a enviar, pues posiblemente no le va a llegar certificado. Ya saben, cada sesión tiene 7 puntos. Si usted accede a las 3 sesiones, en total tendrá 21 puntos adicionales.
Esperamos que asistan y se llenen de conocimiento. Ok, muchísimas gracias, profesor Sergio, por toda la exposición. Muchas gracias a los tutores Sergio y el tutor Gustavo. La inscripción se hará el día de hoy. Les vamos a enviar la invitación. Recuerden, el taller es 100% virtual, ¿listo? Entonces la idea es que todos se inscriban para que puedan obtener esta certificación y adicional, pues van a adquirir conocimientos de herramientas ofimáticas y de la aplicación de GeoGebra. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, eso les va a llegar el día de hoy y la grabación llegará entre el día de hoy y el día de mañana. Recuerden que nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama se llama Estadística y Probabilidad UNAD y ahí van a encontrar todas las web conferencias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo martes en la segunda web conferencia. Bueno, recuerden que nuestra primera sesión del taller es el día 10 de marzo a las 6 de la tarde. No tiene ningún costo, es un taller que quiere realizar la red de tutores de estadística y probabilidad con el fin de enseñarles a usar las herramientas ofimáticas. Bueno, los horarios van a ser en la tarde-noche. Entonces, la próxima sesión es en marzo 10. La sesión será desde las 6:20 hasta las 8 de la noche y tendremos un espacio de registro desde las 8 a las 8:20. Bueno, el enlace muy pendiente de su correo interno en el curso. Igual los profesores van a estar compartiendo con ustedes el enlace. Por favor, se inscriben una única vez. Bueno, no se vayan a inscribir más veces. De igual forma, el formulario está para que se inscriban una única vez, pero ténganlo en cuenta. Feliz noche para todos. Vamos a dar por finalizada la sesión. Bueno.